Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 1 al 5. Vamos a ver hoy en este estudio de Pablo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el hombre, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvan el mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nace envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Dos cositas vamos a ver hoy, dos partes. Dice, la esclavitud era un componente social integrado del mundo grecorromano del primer siglo. Los esclavos eran los empleados que hacían el trabajo para sus amos adinerados. Era un extendido esquema de empleo. En realidad, toda la estructura económica del mundo romano dependía de ella. Para comprender la esclavitud, los creyentes hoy en día deben privarse de sus ideas preconcebidas acerca de ella. La razón de que los amos sean tan honrados, la razón de que los amos sean tan honrados es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La actitud y la conducta de los creyentes en sus relaciones diarias de trabajo influyen en cómo las personas perciben a Dios y la doctrina. Esta última, indudablemente, se refiere al Evangelio. Los que no honran a sus empleadores harán que Dios y la verdad cristiana sean blasfemados. Sus empleadores se preguntarán a qué clase de Dios ellos sirven, que los conduce a la holgazanería, la insubordinación o la hostilidad. Este era un asunto recurrente que necesitaba ser confrontado por Pablo, así que repite estas instrucciones en su carta a Tito. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Los cristianos tienen la responsabilidad dada por orden divina de vivir su fe en el lugar en el que trabajan, tener una adecuada actitud de sumisión y respeto y realizar un trabajo de calidad son requisitos necesarios para proclamar un evangelio creíble. La tentación para los que tenían amos cristianos era esperar privilegios especiales debido a que eran iguales en Cristo. Y sin duda no era poco frecuente que un cristiano maduro recibiera empleo de un inmaduro, o incluso que un anciano de la iglesia trabajara para uno que no estuviera en el liderazgo de la iglesia. Esto conduciría a un conflicto si el empleado no seguía el plan de Dios para él en su lugar de trabajo. Los cristianos que trabajan para otros cristianos no deben tenerlos a menos por ser hermanos, sino servirles mejor por cuanto son creyentes. Los que tienen empleadores cristianos deben servirles mejor, por cuanto son creyentes amados los que se benefician de su buen servicio. De estos dos pasajes podemos resumir varios principios de conducta para los creyentes en el trabajo. En primer lugar, los creyentes deben servir obedientes a sus empleadores. Ellos deben responder respetuosa y sumisamente a las órdenes de sus empleadores. En segundo lugar, los creyentes deben servir a sus empleadores en todo. Deben realizar cualquier tarea que se les asigne, a menos que el hacerlo viole la ley de Dios. En tercer lugar, los creyentes deben servir a sus empleadores con respeto. Deben honrar a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre ellos. En cuarto lugar, los creyentes deben servir a sus empleadores con entusiasmo, con sencillez de corazón,
Ellos deben servir voluntariamente, no de mala gana. En quinto lugar, los creyentes deben servir a sus empleadores con excelencia, como a Cristo. Deben realizar su trabajo mostrando lo mejor de sus habilidades. En sexto lugar, los creyentes deben servir a sus empleadores diligentemente, no sirviendo al ojo. No deben simular que están trabajando fuerte solo cuando él está observando. En séptimo lugar, los creyentes deben servir a sus empleadores con humildad, no como los que quieren agradar a los hombres. No deben alardear para congraciarse con los demás. En octavo lugar, los creyentes deben servir a sus empleadores espiritualmente, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Como se ha observado, todo trabajo es sagrado y finalmente es para la gloria de Dios. Por último, los creyentes deben servir a sus empleadores escatológicamente, sabiendo que el Señor recibiré, en el Señor, que el del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Su desempeño en el trabajo repercutirá en la recompensa eterna de los creyentes. La condición social y económica de los cristianos como esclavos, amos, libres, empleadores o empleados no tiene trascendencia eterna. Todas estas funciones pasan con el mundo, así que debemos centrarnos en lo eterno, no en el sistema social o en nuestro lugar dentro de él. No es función de la Iglesia socavar los fundamentos del orden social, fomentando una rebelión. Más bien, los creyentes deben acatar y ser obedientes en sus trabajos y de esta manera dar testimonio de que la gracia de Jesucristo ha transformado su vida. Pablo, una advertencia general que abarca toda falsa enseñanza. Incluye lo que Timoteo afrontaba, así como la falsa enseñanza de la iglesia posteriormente encontraría. Las características o síntoma de los falsos maestros es lo que afirman. Un falso maestro enseña otra cosa. Después de advertirles de la amenaza de los falsos maestros, Pablo indicó el último antídoto, la palabra de su gracia. La función principal de una guía espiritual es alimentar a su pueblo con la palabra. Entonces evitan las dañinas malas hierbas de la falsa doctrina y crecerán hacia la madurez. Otra característica de los falsos maestros es que los rechazan. Su enseñanza no solo afirma el error, sino que tampoco se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros no están de acuerdo con la integridad espiritual y las palabras provechosas. Los falsos maestros no están comprometidos con las escrituras. Ellos pueden hablar de Jesucristo y del Padre, pero el corazón de su ministerio no será la palabra de Dios. Un tercer síntoma de los falsos maestros es su rechazo de la doctrina que es conforme a la piedad. La prueba final de cualquier enseñanza es si produce piedad. La enseñanza que no está basada en las escrituras traerá como resultado una vida impía. La actitud de los falsos maestros puede resumirse en una palabra: vanidad. Los falsos maestros tienen una percepción en extremo inflada de su propia importancia, no vacilando en rebelarse contra Dios y su palabra. Aunque un falso maestro pudiera estar lleno de orgullo por su presunto conocimiento, en realidad nada sabe. En vez de centrarse en la verdad, los falsos maestros deliran acerca de cuestiones y contiendas de la palabra. La causa externa de la falsa enseñanza es el engaño satánico. Sin embargo, la causa interna es el entendimiento corrupto del falso maestro. La condición de los falsos maestros es crítica. Están en apostasía. Como resultado, ellos se desviaron de la verdad. La primera parte cuando habla de esclavos, la esclavitud es decir, lo que era la esclavitud en el mundo romano de aquella época ha evolucionado. Ahora seguimos siendo esclavos, lo único que somos esclavos con derechos.
Ha avanzado el mundo de los esclavos, pero seguimos trabajando como antiguamente se trabajaba, ¿verdad? Para personas adineradas. Hay unos, en la población, el 1% está viviendo del 99%, de la esclavitud del 99%. Es así, no podemos cambiarlo y esto es así, ¿verdad? Y ahora, no sé si decirlo porque me cortan el aire, pero bueno, sobramos muchos, es igual, porque las máquinas hacen el trabajo y la inteligencia artificial más todavía. Bueno, entonces, tenemos que ver esta parte de la escritura no como esclavos, no como los negros, ¿verdad? Aunque sí eran trabajadores con menos derechos. Digamos que estos trabajadores poco a poco, según va avanzando, ¿verdad? La sociedad van adquiriendo derechos. No está bien que yo, ¿verdad? Y entonces van teniendo, pero en realidad eran trabajadores. Ellos necesitaban de esto para poder vivir. ¿Okay? Entonces, veámoslo desde el punto de vista de que está hablando de las personas que trabajan por cuenta ajena, que en aquella época a lo mejor trabajaban más horas, digo, es contextualmente en la cultura, pero hoy en día es lo mismo. Es decir, un creyente cree, o sea, se convierte, Dios lo salva, adquiere la salvación, viene el Espíritu Santo a su vida y tiene que seguir yendo a donde va a trabajar. ¿Okay? Antes iba esclavizado no solo por el trabajo, sino también por la vida y por el espíritu. Su corazón dominaba y muchas veces uno va a trabajar, dependiendo qué trabajo, no todo el mundo está trabajando en un trabajo que les gusta, pues va, ay, a disgusto, encima mi jefe me trata mal, los compañeros que tengo, y hay un mal rollo y al final tengo que ir, no puedo dejar de ir porque de eso depende mi comida y la de mi familia, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que esta persona, ¿verdad? Se convierte y hay un cambio en su vida. Y lo que está diciendo aquí es que también ese cambio se tiene que ver reflejado en la vida laboral, ¿ok? En ese espacio, claro, eres libre, espiritualmente eres libre, pero sigues teniendo que ir a trabajar, ¿verdad? Y parece como que no eres tan libre, porque todavía dependes de un jefe, dependes de un horario y dependes de un sueldo, ¿verdad? Y dependes de muchas cosas que las necesitas. Yo he echado cuentas y trabajamos más que vivimos. Sí, podemos decir que no trabajamos cuando no, o sea, vivimos cuando no estamos trabajando. Es más el tiempo que invertimos, ¿verdad? Son más tiempo que invertimos trabajando y muchas veces el trabajo nos afecta de tal manera que cuando salimos del trabajo seguimos conectados, seguimos, y no te digo nada a los que tienen empleo en negocios. ¡Wow! A no ser que sean inversionistas y que sea el dinero el que esté trabajando, los que tienen negocios y trabajan para sus negocios. Yo he tenido, en mi última etapa de mi vida fue con negocios y ahí no hay hobby. Claro, lo haces con mucha pasión, lo haces con mucho interés, eh, ah, te, no cuentas las horas de trabajo porque dices, bueno, cuanto más trabajo, más gano, más puedo tener, pero en realidad estás siendo esclavo del trabajo, ¿verdad? A lo mejor eres tu propio jefe, pero sigues siendo esclavo del trabajo. Entonces, este tiempo, ¿verdad? Porque da la impresión de que uno se convierte y es cuando está hablando de Cristo, cuando está yendo a la iglesia o cuando está oyendo la Biblia, pero cuando tiene el trabajo, no, ya soy del trabajo, ¿verdad? Y a veces sucede, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de una conversión genuina, que es muy diferente a una falsa conversión. Claro, si tú le dices a una persona que ha hecho una oración, ya eres cristiano, y al día siguiente va al trabajo y le dices, mira, ahora eres cristiano, ahora te tienes que portar en el trabajo porque tienen que ver en ti a Dios. Si no está Dios en su vida, todavía, si lo único que hay es un interés por conocer a Dios, pero todavía la luz de Dios no está, y si encima Él tiene que esforzarse para dar la luz y tal, al final se va a coger un mosqueo de mucho cuidado, porque es lo que nos pasa, o me pasaba a mí, cuando era religioso. Podríamos que decir, religioso igual a hipócrita. Ay, estoy dando una cara de santidad cuando en realidad no las tengo.
Estoy dando una cara de Dios me da todo, Dios me ha salvado, cuando en realidad todavía no es cierto. ¡Wow! La religión es una hipocresía gorda, ¿eh? No me extraña que Jesús dijera a los escribas y a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahora, cuando hay una verdadera conversión, es decir, cuando realmente Jesucristo te escoge, te salva y te lleva, y el Espíritu Santo está en tu vida, entonces si hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Ese cambio no es que tú te esfuerces para que las personas del trabajo vean y conozcan a Cristo. No, ahora el cambio es que ya te importa tres narices lo que pasa en el trabajo. Tú, el tiempo que te regalan desde que has sido salvado hasta que te vas con Jesucristo, es un tiempo de regalo, de alguna forma que dices, bueno, tengo que estar aquí porque puedo ser útil para Dios de alguna forma, pero yo aquí mejor morirme porque yo ya tengo mi residencia, mi nacionalidad, mi identidad, lo que yo realmente deseo, no tiene nada que ver con este mundo. Ya no voy al trabajo, ay, a ver si ahorro un poco y me compro una casa y después, o a ver si asciendo y me hacen encargado de sección para ver un poco más y puedo meterme en un plazo y un crédito. Cuando uno es rescatado por Jesucristo, todo el concepto social del mundo, todo el concepto, todo el globo, todo por lo que se mueve, la sustancia del mundo cambia. Ahora yo voy al trabajo y digo, Señor, pues igual que si los creyentes en la época de la iglesia de Hechos iban a los leones a ser comidos, era su trabajo. Yo digo, esto es lo que Dios nos manda para su gloria y su honra. Yo ya me voy para arriba. Adiós, chicos. Sirvo de comida a los leones. Lo digo así en plan de broma. Yo me imagino que tendrían miedo y tendrían. Pero esta es la realidad profunda. O sea, lo que es absurdo es creer en Jesucristo, vivir en Cristo, tener a Cristo, entender que ahora ya la vida eterna, ¿verdad? Ver en las escrituras que te está diciendo que las aflicciones de este mundo son parte del proyecto para que otros puedan conocer a Cristo. Y tú no, tú quieras seguir viviendo una vida en este mundo, gloria a Dios, tengo a Dios, ya no tengo problemas, se me han quitado toda la depresión, ahora puedo ir a trabajar bien, voy a ahorrar mucho, voy a ver si me cambio de coche. El fundamento de una persona en Cristo es distinto. No, no es que yo estoy pensando en el trabajo, en las cosas del trabajo, estoy en mi casa pensando en mi casa, las cosas de mi casa y mi familia, y llego a la iglesia y pienso en las cosas de Dios. Eso no es así. Y si tú estás viviendo una vida así, perdona, estás viviendo una religiosidad. Eres cizaña. Pareces trigo, pero no lo eres, porque el trigo viene a dar fruto. La cizaña no. La cizaña parece, pero no da el fruto. Crece junto al trigo, pero no da el fruto. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve creer que eres trigo y no serlo? La cizaña son seres humanos que están en el lugar donde está el trigo y no porque ellos quieran ser cizañas, es porque están engañados, siguen siendo parte del sistema de esclavitud del mundo de las tinieblas. Todos en algún momento de la vida hemos sido cizaña. Y esto es la maravilla, ¿verdad? Cómo una cizaña se puede convertir en trigo. Mira, no puede por su propia cuenta. Eso solo puede ser a través de un milagro. Y ese es el Dios que tenemos. Cada nuevo nacimiento, cada nueva espiga de trigo
¿verdad? Que yo me imagino que, mira, tú eres cizaña para convertirte en trigo, no es que haga magia, ¿no? Y haga, ¡oh! Y ahora, ¡rum! Te conviertes en trigo. No, para ser trigo hay que cortarlo y empieza a nacer la nueva simiente de la palabra, ¿verdad? Para producir fruto. Muchos simientes que van a producir muchas espigas. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Me tengo que esforzar en el trabajo si soy cristiano para que la gente vea que soy cristiano? No, esto es algo natural. Esto es algo que tú llegas al trabajo y dices, qué asco de trabajo, pero gloria a Dios, estoy en Cristo. ¿Cuánto me queda en esta porquería de trabajo? Bueno, y si yo estoy aquí es porque Dios quiere, porque si Dios quiere, ahora soy suyo, puede cambiarme y ponerme en un sitio peor o en un sitio mejor, según Él convenzca. ¿Para qué? Para su gloria. Y no es porque tú te esfuerces, es porque Él lo hace. Tú lo único que puedes hacer es orar, por favor. Ora por tu jefe, por tus compañeros de trabajo, por los que te caen peor. Esos son los que más tienes que orar. ¿Para qué? Para que de alguna forma tu corazón no te estorbe y te traiga resentimiento, te traiga falta de perdón, te traiga cosas que te quiten de la maravilla de estar en la paz del Señor. ¿Tú cómo puedes estar en la paz del Señor al lado de una persona que odias? No es porque Jesús diga, te voy a castigar, no te voy a perdonar porque tú le estás odiando. No, es porque eres, iba a decir una tontería, eres tonto. Pudiendo estar en mi paz, andas en los pensamientos de la carne. ¿Qué rollo, tío? Ya, tranquilo, mira, esta persona necesita de Cristo. Si quiere verme, de alguna forma tienes que dejar de ser tú, carnal. Déjame que yo actúe. No se trata de nosotros. Es muy difícil, ¿sabes? O sea, sería más fácil. Yo le digo todos los días a Dios, dice, sería más fácil si me dejaras hacerlo a mí. Porque es tan difícil que lo hagas tú y yo no lo haga. ¿Por cómo lo hago yo? No, tú no lo tienes que hacer, déjame a mí, me dice. Sí, pero ¿cómo te dejo? Digo, déjame. Si no lo tienes que hacer tú. Digo, sería más fácil de verdad. Si tú me dijeras, dame el poder. Esto es lo que la gente cree de las iglesias. Él le da el paquete de poder. ¡Pum! Ahora soy poderoso. Y ahora, ¿pero quién gobierna ese poder? ¿El corazón? ¿Los pensamientos? No, hombre. Dios no, Dios no da poder ni a tu corazón, ni a tus pensamientos, ni a tu carne. Le muestra la falta de poder y la absurdez de tu corazón y de tus pensamientos. Todo el día estás así. ¿Y tú crees que Dios te ha dado? No te ha dado nada. Estás en el poderoso. Estás en la sabiduría. Todo lo tienes, pero porque estás en el todo. No porque tú, dame. Cárgame la cuenta al banco para poder hacer muchas campañas evangelísticas. No, mira, si no se hace así, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y hasta que no te des cuenta, lo vas a pasar mal. Sí, porque yo lo intento, sigues ahí, intentando salir del agua y no dejas que yo haga las cosas. Entonces, bueno, el esclavo, ¿verdad? La primera parte es que no se tiene que esforzar. Aquí no habla de esfuerzo. Aquí está hablando, mira, ahora la luz que ha venido a tu vida va a producir luz en ese lugar. Que no es muy agradable. Te gustaría estar en el parque evangelizando a lo mejor, o en la iglesia cantando canciones, o te gustaría viajando por el mundo entregando papelitos de Cristo. A lo mejor te gustaría, pero lo que yo quiero, porque ahora me perteneces, dice el Señor, es que tú en ese lugar de trabajo, que hay un montón de personas, seas luz. Y no se trata de ti, se trata de mí, lo que yo quiero hacer contigo. Esta es la labor. No, tú no intentes ser nada. Tú vas triste, no tienes. Ay, no voy a imaginar triste porque los cristianos. ¿Cómo que no?
quién sabe, si a lo mejor estás triste, la otra persona te dice, ¿qué te pasa? Y se abre. Tú no tienes por qué forzar nada. Tú tienes que saber que ahora perteneces a Cristo y que Él está entrando en ese lugar contigo. Él hace lo que quiere. ¿Que quiere convertir a tu jefe? Gloria a Dios. Tienes un segundo conflicto. Porque te crees que porque tu jefe se convierte ya va a ser las cosas distintas. Que es el segundo tema que dice aquí. Bueno, pues si tu jefe es cristiano, sírvele aún mejor. ¿Cómo? Más todavía, si me está esclavizando, si me está sacando el pellejo, si gana 5 veces lo que yo gano y a mí no me llegan las facturas y él está sobrando por todos lados. Eso no es tu cuenta. Eso no es tu cuenta. Ahora tienes que servirle más. Es que no puedo, claro. ¿Por qué? Porque estás otra vez utilizando tu mente y tu corazón. Déjame, que soy yo el que voy a aceptarme. ¿Tú cuánto tienes que estar ahí? ¿8, 10, 12 horas? Damos, tira. Disfruta, porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo para tu jefe. Lo estás haciendo para mí, porque yo soy tu dueño. Yo estoy permitiendo que tú estés sirviendo a esa persona. Lo que yo haga, punto. A mí me gustó mucho cuando entendí y me encontré, porque muchas veces, ¿verdad? Lees esa palabra y no sabes lo que significa. Siervo inútil soy. Digo, oh, macho, el tío viene del campo de trabajar, le pone la cena a él primero, antes de... El hombre ya después cena, se va a la cama, y el otro ni se lo agradece. Y este hombre llega a la cama, todo contento, todo feliz. Dice, siervo inútil soy. Lo que tuve que hacer ir. Gloria a Dios. Eso es. Que tú eres inútil. El que hace el trabajo es Él. Tú tienes un premio inmerecido. Te has ganado el reino de los cielos, la parte más importante, lo mayor que se puede ganar, el tesoro más grande de este mundo, imposible de alcanzar por nadie por sus propias fuerzas, aunque sea el hombre más rico del mundo. Lo has alcanzado a través de la misericordia de Dios, porque fuiste pobre, porque estuviste lleno de problemas, porque no entendías nada, porque llegó un momento que te agobiaste tanto que dijiste, no puedo más, te doy mi vida. ¡Pum! Y ahora te encuentras en el reino de los cielos y te crees que no, ya lo tienes todo, ya olvídate, ya tu vida está en el reino, somos extranjeros, somos embajadores, somos yo qué sé, pero ya el resto es, ¿cuál es mi función? Ay, tengo que fregar los suelos de esta casa, pero en realidad no estoy fregando los suelos de esta casa, la luz de Dios, la luz del reino se está moviendo y está fregando los suelos de esta casa. Mira, no sé cómo será tu trabajo, pero si puedes orar mientras que estás trabajando, aprovecha. ¿Qué trabajas? 8 horas, 8 horas de oración diarias. En vez de estar dándole vueltas, qué rollo, la vecina, los niños, no sé qué, lo que voy a hacer mañana. Llega allí, coge tu fregona, si es un trabajo que, claro, si tienes que pensar, ¿no? Porque es más complicado, ¿verdad? Yo tuve una época cuando yo vine a esta casa, que es de mi suegra, y la tuvimos que hacer una reforma para poder... cuando estaba dando en las paredes, el que no tengo ni idea cómo lo hacía, porque la verdad es que no tengo... Yo de albañilería sé muy poco, pero había que hacerlo, porque... Y yo aprovechaba, ¿no? Todo este tiempo, y cada vez que echaba el cemento y lo alisaba, todo ese tiempo, que fue un montón de horas que yo me tiré ahí, era como si el cemento fuese la bendición de Dios sobre la casa y sobre el pueblo, y yo ahí lloraba, y boom, y lloraba, porque como era un trabajo que no teníamos que estar, hombre, si estás haciendo cuentas, no, o si estás escribiendo, o si estás atendiendo al público, es más difícil. Bueno, la gasolinera, y ella estaba enfadada con su jefe, enfadada con sus horarios, enfadada con... Es que no puedo hacer nada, fíjate, todo el día ahí echando en los coches gasolina, no puedo ni hablar con ellos porque vienen y se van, y cómo voy a predicar el evangelio, tantas horas. Pasó que estaba el TikTok real, oh, María. Y yo la dije, digo, wow, qué bueno, qué oportunidad tienes. ¿A cuántos coches echas gasolina al cabo del día?
Dice, no los he contado. Digo, ¿sabes una cosa? Dios te está permitiendo que en el tiempo que está ese coche y estás echándole gasolina a ese coche, puedas estar bendiciendo a esa familia. Vamos, la palabra dice Dios que si oras en su voluntad, Él te escucha y si te escucha, va a cumplir. ¿Tú qué quieres? ¿Ser parte del reino? Pues mira, y según enchufas la gasolina, empiezas a orar, Señor Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Este combustible que está echando en la gasolina es para la gloria de estas personas. Llévalos a algún sitio, Padre, que puedan conocer tu palabra. ¿Cuántas personas vas a bendecir al día? Claro, es que nos gusta hacer las cosas visibles, ¿verdad? Y que la gente nos diga, ¡ay, gracias! Y tal. Esto es en el espíritu. ¿Qué te crees que el sembrador, cuando echa la semilla, sabe si la semilla va a salir o no va a salir? Si se la van a comer los pájaros, si va a llover para que pueda salir. No, es un trabajo de... Uy, están molestándome todo el rato. Entonces, digo, igual son los de TikTok, porque me llaman de vez en cuando, ¿eh? Les voy a dejar que suene todo lo que quiera, pero no se lo voy a coger. Me llaman de TikTok y me dicen que quieren que haga live. Entonces, vamos a cortar ya con el tema del trabajo. Diviértete, gózate, permite que Dios, aun en la dificultad de tu trabajo, haga maravillas. Expectante, sé expectante de lo que Dios va a hacer en tu trabajo. Ora, usa el tiempo para orar, usa el tiempo, ¿verdad? Para poder ser agradecido. Usa el tiempo para creer que Dios tiene un propósito en tu vida. Ahora ya no vives bajo tu propósito, bajo tu interés, bajo tu voluntad. Ahora vives bajo Él y Él es el que va a llevarte, va a dirigirte. No seas desagradecido o desagradecida. Sea agradecido. Gracias, Dios. Esto es lo que nos manda. Dar gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por este compañero que tengo tan áspero. Señor, gracias, Señor. Esta es mi aguijón. Gracias, Señor, que puedo estar aquí orando y bendiciéndole, Señor. Y a lo mejor tu corazón cambia y a lo mejor Él ve la luz de Dios a través del cambio que hace tus oraciones en ti. Amén. Ahora, la segunda parte es súper bonita. Bonita en el sentido de que me da a ver, ¿verdad? El montón de la selva que hay por aquí, por el TikTok de cristianos y de creyentes y de sabios. Si alguno enseña otra cosa, oh, Dios mío, están todo el día enseñando cosas raras, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No me está diciendo que los convenzca, no me está diciendo que los confronte, está diciendo apártate de los tales. No somos nosotros, es él el que tiene que trabajar con ellos. No quieras ser un héroe, no intentes, apártate de los tales. Más que nada porque, bueno, él tiene un propósito, no te creas que... Además, si tú crees que Jesucristo te puede decir, te puse a este, no le hablaste. No, Señor, yo te hice caso, fui obediente, me aparté de los tales. Apártate de los tales. Porque te van a traer incomodidad, te van a traer molestia, te van a traer... Y no vas a poder, no puedes, tú no vas a poder hacer nada. Lo hace Él. Amén. Lo hace la misericordia de Él. Amén. Entonces, apártate de los
Tales. Voy a cortar la grabación. La verdad es que